Afirma. Yes. Atento. Ok, entonces vamos a revisar ahora, nos toca el sistema de combustible. Entonces, vamos a empezar con lo que es la parte estructural. Ya, aquí vamos a ver todo el sistema, ya sea de venteo, el sistema de supply, monitoreo, en fin. Ubicamos entonces los tanques debajo de la estructura del piso de la cabina. ¿Sí? Está ahí. Y es un solo tanque, es una sola estructura, pero que internamente tiene unas divisiones. ¿Ya? Estas divisiones tienen una serie de orificios que permite que el combustible esté interconectado, ¿no? O sea, el combustible se puede desplazar hasta cierto nivel. Pero para eso también tenemos bombas, ¿no? Tenemos bombas tanto en los tanques delanteros como en los posteriores, tanto en el central como el posterior, principal posterior. Y las líneas, pues, ¿no? Las líneas que van a comunicar estas bombas, que van a comunicar el combustible o que van a transmitir el combustible hacia los motores. Estas líneas azules son un sistema de venteo, que lo vamos a detallar más adelante. Ok, entonces, acá tenemos las características del combustible, ¿no? En cantidades, según este cuadrito, como ya les había indicado, nosotros lo utilizamos en kilos, ¿no? Entonces, tenemos que este combustible suma un total. ¿Cuánto sumaría el total de combustible en los tanques, según este cuadro? El total de combustible que se puede abastecer en ese helicóptero. 725.8 kilos. Esa es una pregunta de examen, ¿ah? Ya, mejor dicho, ¿cuál es el combustible total con que se puede abastecer este helicóptero? 907 litros. O el litro. ¿Cuánto? No, es que la suma de lo usable y lo no usable, pues supuestamente si vas a dar la respuesta en kilos ahorita hay que sumarlo. Claro, hay que sumar, ¿sí? Porque dice combustible total. Combustible total, ¿no? La pregunta es combustible total. Entonces, el usable es 725.8 y el no usable es 8.7, pero está dentro del sistema, ¿no? Entonces tiene que ser considerado. ¿Ok? Entonces aquí vemos que la estructura, ¿no? Esta es la parte delantera, el forward, ¿ya? Esta es la parte posterior, pero tenemos el principal, ¿no? El main central, ¿ya? Y el principal posterior, que esa es la manera de llamarlo, de denominarlos. Los supply, izquierda y derecha, ¿no? Main principal y main posterior. ¿Ok? Entonces, en los tanques supply, ya tenemos las bombas prime, ¿ya? Estas prime son las que utilizamos para el arranque. En el principal central tenemos las transfer, ¿no? Las que se utilizan ya en un vuelo continuo. Y tenemos una jet pump que está en el principal posterior. Entonces, vemos que la línea roja, ¿sí? Las líneas rojas que salen de las prime, ¿ya? O sea, de los tanques supply, van a los motores, ¿no? Cada bomba manda una línea al motor, ¿no? Pues el supply izquierdo, el motor izquierdo, y el supply derecho igual. ¿Ya? La línea roja. Después tenemos el combustible que sale de las transfer, ¿sí? De las bombas transfer y que alimentan a los tanques supply. ¿Ya? A los tanques supply. Si bien hemos dicho que es un solo tanque y tiene unos orificios que se conectan, pero estos orificios que se conectan solamente es en la parte superior. Eso es para compartimentar el combustible, porque ya sabemos que los fluidos, ¿no? Van a causar mucho movimiento y desbalance cuando son transportados, ¿no es cierto?
Entonces, por eso aquí está compartimentado. Entonces, para que en todo momento estos supply se mantengan llenos, ¿no? Tenemos las transfer que están alimentándolos constantemente. ¿Ok? Y en el compartimento posterior tenemos una jet pump. Esta jet pump lo que va a hacer es también lo mismo, pero ya estas bombas son eléctricas, ¿no? Las 4 primeras. Y la quinta es una mecánica. Esta no es eléctrica. Lo que hace es, aquí hay una línea que sale de la transfer posterior, ¿no? Que va a enviar combustible. Entonces, como envía el combustible, es una presión de combustible que va a entrar a esta jet pump. Aquí, dentro de la válvula, va a funcionar como un efecto Venturi, donde esa presión hace que se arrastre todo el combustible que está ahí, ¿no? Y sea enviado hacia el main central. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Entonces lo detallamos. ¿Cómo? Así. Aquí vemos los tanques prime. Perdón, los supply. Entonces, los supply ya solamente sirven para suministrar combustible a los motores. Entonces, como estos son los supply, ¿no? Y reciben alimentación de los principales, lo último en consumirse, cuando se acabe todo el combustible, va a estar en estos tanques. Entonces, aquí es donde están alojados ya los sensores de fuel load, ¿no? Para que se enciendan las luces, ¿no? De precaución, tanto ámbar como rojas, ¿no? Por fuel load. En este gráfico lo que nos está haciendo ver es de que el tanque izquierdo tiene un orificio más bajo que el derecho. ¿Ya? Eso sirve para que cuando se empiecen a consumir los tanques, primero se acabe el izquierdo, ¿ya? Porque tiene menos cantidad de combustible, ¿no? Y nos dé la señal y nos dé un tiempo, ¿no? Cuando estemos en una condición crítica, pues eso ya es una condición súper crítica, donde se apague primero el izquierdo y tengamos 1 minuto, ¿no? Para reaccionar antes de que se apague el derecho. Este es un cambio que se hizo con los Volco, porque los BK y los BO, los que tienen el mismo sistema de tanques, los tanques los supply tienen un mismo nivel. O sea que cuando se consumen los combustibles, los dos tanques, y se quedan sin combustible, los dos motores se apagan a la vez. ¿Verdad, Coqui? Así es, mi hermano. Este es un pequeño cambio acá en el sistema de combustibles y nos va a dar 1 minuto por lo menos para reaccionar. Un segundito, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Ok, gracias. ¿Listo? Y entonces, como podemos ver aquí internamente, hay orificios, ¿no? Ese es orificio que cuando los tanques están llenos a cierto nivel, simplemente por gravedad, el combustible se mueve de tanque en tanque. Y las bombas son, aparte de que están funcionando en todo momento las bombas, ¿no? Es para cuando ya el nivel de combustible baje del nivel de estos orificios y las bombas continúen alimentándolo aquí a los tanques supply. También sirve más para, ¿cómo se llama? Para el abastecimiento. Cuando estás abasteciendo el combustible, va a pasar por ahí el combustible de espacio a espacio. Va llenando primero un tanque y de ahí va pasando a los otros. Claro, por eso, por gravedad, ¿no? Por gravedad, el combustible se va distribuyendo a todos los tanques. Ok. En este sistema tenemos unas cajas de expansión, ¿no? Y venteo. ¿Qué pasa? Cuando los tanques son abastecidos totalmente, ¿ya? Por cambios de temperatura, el combustible tiende a expandirse y tiende a rebosar, ¿no? A rebalsar, ¿no? A derramar combustible. Entonces, es una novedad también que los otros BK no los tenían, ni los Volco, tiene unas cajas de expansión. O sea, aquí se almacena combustible cuando por
por presión, ¿no? Empieza a subir por las líneas y se almacenan aquí, en estas cajas, ¿ok? Ok, entonces vamos a ver lo referente a las diferentes líneas. Aquí podemos apreciar las shut-off, ¿ok? A la salida de los tanques de combustible, ¿no? Antes de que lleguen al motor, ¿no? Se encuentran las shut-off. ¿Cómo apagamos esta shut-off? ¿Recuerdan? Fire. Presionamos la válvula de... Claro, ¿no? La de corte. Con La fire. válvula de corte está en el fire, exacto. Es ahí. Y aquí se puede ver, ya lo volvemos a decir, las líneas que van para alimentar a los motores, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las bombas, ¿no? Que envían el combustible a presión. Pero yo también les había dicho que este helicóptero, para arrancarlo, solamente necesito poner batería y nada más. ¿Verdad? O sea, no necesito activar las bombas, las supply, o sea, perdón, las prime, de los tanques supply, las bombas prime, ¿no? De los tanques supply. ¿Por qué no? ¿Por qué el helicóptero puede arrancar sin encender las bombas? Porque las AMC ya están considerando eso, ¿no? Señora, no le entra bien. Por las bombas mecánicas. Las bombas No. de cada motor. Cada Claro, motor tiene su propia tiene una bomba mecánica. y esas son las que están chupando el combustible en todo momento también. Y es suficiente la presión para el arranque. Inclusive acá que estamos, ¿no? En Cusco, que es altura, que necesitaría mayor fuerza, ¿no? Arrancan normal. Ha pasado alguna vez que se han olvidado de ponerlo, sin verificar el master list, donde está indicando ahí la luz, y el helicóptero arranca. Acá, entonces, tenemos las bombas de combustible, ¿no? La jet pipe, los transmisores de combustible y los drenajes, que forman parte de este sistema. ¿No? Entonces tenemos dos bombas prime, ¿ya? Que están en los tanques supply y tenemos dos bombas transfer. Estas bombas tienen acá unas pipetas donde están los sensores para el fuel load, ¿ya? Y tienen unas líneas acá, que son unos cortes, ¿no? Como estos van a censar la cantidad de combustible, por eso que tienen que ser largas así para que estén en todo lo alto del tanque, ¿no? Puedan censar en todo momento la cantidad de combustible. Estos tubos, estas pipetas, van con un corte lateral. ¿Para qué? En caso de un impacto, ¿no? Estas pipetas se fracturen y no perforen los tanques y no se vayan a romper y tengamos derrame de combustible que pueda ocasionar una desgracia mayor. ¿Ok? Entonces, estas bombas son eléctricas. Las bombas también tienen sus válvulas de drenaje, ¿no? Para chequear el combustible. Entonces, son una válvula de drenaje por cada bomba, más la jet pump, son cinco drenajes que tenemos. Y aquí está la jet pump, que es totalmente mecánica. Okay. Aquí nos habla, bueno, la generalidad de cómo es una bomba por dentro, cómo está diseñada y cómo funciona, ¿no? Esta bomba vendría a ser. Las bombas son intercambiables, ¿no? Si alguien me pregunta por ahí, me han estado preguntando de si se puede cambiar de componente, estas bombas son intercambiables. Ahora, el acceso, ¿no? A todo este sistema, ¿no? De bombas, ¿no? Que está en el piso, es por debajo, ¿no? Por la panza de la cabina. Okay. Ok, entonces, ¿cómo funcionan estas bombas, ¿no? ¿Cómo las accionamos? Los controles para estas bombas están en el panel superior. Entonces, aquí tenemos la sección de bombas,
¿no? 4 switch. Son bombas eléctricas, hemos dicho que son 2 prime para arranque y 2 transfer para una operación normal, ¿no? La jet pump no tiene porque es mecánica y trabaja por Venturi. Estas son eléctricas y tenemos que activarlas. Y los rompecircuitos que están en la parte posterior también, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Julio, supongo que habrá un sentido de consumo de combustible, ¿no? O sea, por celda, digamos, ¿no? De las bombas supply, la del centro, las traseras, ¿no? No entiendo bien tu pregunta, pero el consumo te lo va a dar en general. O sea, no te lo da por tanques. No, la O sea, secuencia, los tres. La secuencia de consumo me refiero. El vaciado de tanques. Empieza por el trasero, ¿no? Ah, ya. No, claro, esto sí, miren. Los prime que están Claro, el consumo. ¿sí? Las bombas prime que están en los supply, ¿no? Reciben combustible constantemente. Si reciben combustible constantemente de los principales, quiere decir que estos se consumen primero, ¿no? Primero se consume el de atrás totalmente, ¿ya? Después se consume este central y al final te vas a quedar con estos llenos, ¿ya? Y cuando veamos el sistema de monitoreo, vamos a ver claramente cómo es que sí lo representa, que estos están llenos y los de acá están vacíos. Lógicamente que la indicación de atrás es una sola, ¿sí? O sea, prácticamente tenemos 3 indicaciones de los dos supply, ¿no? Izquierdo-derecho, más la indicación de todo el principal. Aquí ya no discrimina cuál es el posterior, cuál es el central, no. Ya. Y Julio, y así mismo también cuando se abastece esos tanques, entiendo que es en sentido inverso, ¿no? O sea, primero se llena la parte del supply, luego del medio y al final de atrás, ¿no? Supongo que será así. No, la toma está aquí, está al lado izquierdo y está en el tanque principal. El abastecimiento es directamente al tanque principal y es por gravedad, ¿no? O sea, es la pistola que viene del carrito de combustible, es solamente por gravedad. No tenemos el sistema de circuito cerrado. Y una vez que ingresa aquí, lo que había dicho Coqui, ¿no? Que estos orificios que por gravedad se distribuye a los demás. Ok, listo, gracias. ¿Okay? Julio. Sí, adelante. Ahí en la gráfica del combustible principal, anteriormente, lo que estábamos hablando, hay las dos pipetas o sensores de fuel low que están en medio, no, las de atrás. ¿Ya? Esas, me imagino que al digamos, bajar el nivel ahí, te va a mandar una luz de aviso que estás próximo a fuel low, porque lo próximo es, digamos, que consumas la celda delantera, donde también tienes dos pipetas que ahí sí te va a dar una luz roja, me imagino, si llegas al mínimo. Lo que pasa es que siempre se me adelantan ustedes, pues. Sorry, no, yo no estoy viendo la diapositiva, sino que... No, o sea, está bien la pregunta porque están viendo el gráfico y se presentan las dudas. Lo que me refiero es de que más abajo, más adelante viene la explicación. Y sí, tienes razón. Aquí el tanque principal también te va a censar la cantidad de combustible. La diferencia está en que el censo de esta cantidad en el tanque principal es una luz blanca. Lo que te va a dar luz amarilla y luz roja son aquí los supply. Entonces, como es luz blanca, aparece en el sistema del Master Fleet y es un monitoreo, es un chequeo del combustible que lo está haciendo el propio sistema y te está diciendo, oye, por si acaso ya te quedan solamente 140 kilos en el tanque principal. ¿Ok? Cuando ya entre al arco amarillo, porque ya no tiene combustible atrás, aquí los sensores de estas bombas prime, aquí me van a indicar, oye, por si acaso solamente te quedan 101 kilos. Y cuando ya entre al arco rojo, ya pues estoy
oye, aterriza antes de 10 minutos, ¿no? ¿Ya? Ya. Entonces, hace un sistema de monitoreo de tal manera que no te olvides, jamás te vas a olvidar tu combustible. Lo que me he olvidado, sí, y lo que nos hemos olvidado acá, es de cómo se hace el chequeo de consumo de combustible con el computador de vuelo. Ya me olvidé de eso porque el flujo de los combustibles te lo da constantemente minuto a minuto. Julio, ¿cuánto consume Y por después fue hora? mi visión futurista de lo que estás enseñando. Sí, dime, Sofía. ¿Y cuánto más o menos consume por hora el S145? Bueno, varía bastante, y aquí lo podemos ver minuto a minuto, ¿no? En tiempo real, porque te da la indicación, ¿no? En costa está consumiendo aproximadamente 240 kilos, ¿ya? Y aquí en altura está consumiendo más o menos entre 180 a 200 kilos por hora, Ay, ese es el consumo. ¿no? Y cuando hacemos travesías más largas, ¿no? El consumo baja todavía, ¿no? Hasta 160 quizás. Cuando hacemos, por ejemplo, un Cusco-Arequipa, un Cusco-Tacna, un Cusco-Ayacucho. Full fuel. Mira, acá el manual dice que la autonomía son de 3 horas y media, pero cuando tú ya subes a esas condiciones de vuelo, nos ha rendido hasta 4 horas y media de autonomía. Así es buen, es autónomo, tiene bastante autonomía. Sí, sí, bastante. Bueno, entonces nuevamente aquí vemos la shut-off, ¿no? Para que no quede dudas. Al presionar este switch de emergencia, estamos cortando la shut-off, ¿no? La única diferencia sería que este no es el interruptor shut-off, ¿no? Ese es el switch de emergencia, de fuego, que corta la válvula shut-off, ¿no? Esa sería la forma adecuada de decirlo, ¿no? El switch de emergencia, ¿no? Que corta la válvula shut-off. ¿Ok? ¿No? Y cuando ocurre eso, automáticamente nos va a indicar, ¿no? Todo está monitoreado, todo. Entonces, sistema de monitoreo, en cuanto a la cantidad de combustible, el nivel y las bombas, todo nos lo va a indicar aquí. En el master list, el fuel low, ¿no? Cuando ya es warning, ¿no? Porque también tenemos fuel low en AMBA, y solamente sería acá abajo. Aquí en warning unit es fuel low de 10 minutos nada más, ¿no? Emergencia categorizada de 10 minutos. Y en el BMD, ¿no? O BMS, tenemos la indicación de los tanques de combustible. Aquí está lo que me preguntaban, ¿ya? Entonces tengo el izquierdo, ¿no? El supply izquierdo con 47 y el supply derecho con 54, ¿ya? Entre los dos suman 101. El tanque principal aquí me está dando la indicación tanto del central como posterior, el principal, ¿ya? Y aquí a la derecha, en la parte superior de esta indicación de combustible, tengo del tanque auxiliar, ¿no? También se puede instalar un tanque auxiliar. El mismo sistema que los Volco, que el VO y que el BK, un tanque cuadrado que va en el compartimiento de pasajeros. Y entonces acá podemos ver en la parte posterior, ¿no? Me dice cuánto combustible tengo. Aquí en la parte inferior el flujo de combustible que estoy utilizando por motor, ¿no es cierto? 137 y acá 137 por motor. En el FND también tengo indicación de combustible, pero aquí me está dando una indicación total, o sea, tanto los supply como los principales, todo me lo está dando en uno solo, ¿ya? Las cantidades no coinciden porque solamente son ejemplos, ¿ya? Son ejemplos, lo que no cause confusión. Entonces, podría hacer una pregunta. ¿En qué pantalla
¿En qué pantalla, en qué formato de pantalla se encuentra el flujo de combustible? En la 1 y la 4. La 1 o la 4. A ver, pregunta, BMD. ¿en qué formato de pantalla se puede ver el flujo de combustible? BMS. 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 Ahí Claro, dice F. el flujo de combustible es este, Claro. claro. Si yo pregunto, ¿no? ¿En qué pantalla se puede ver la cantidad de combustible? La 4. BMD. En la BMD y La la pantalla BMD. Claro, la pregunta correcta La pantalla en la de- 2 y 4. En las dos, pues. F, En las dos, FND. la PMD y la FND. En la 3. En la 3. En la 1 y la 4. Claro, si yo pregunté mal. Yo tengo, la pregunta dice, ¿en qué formato de pantalla se puede ver la cantidad de combustible? BMD y FND. FND, FMD y BND, sí. Exacto, es así, ¿no? Hay que hacer una pregunta correcta para tener una respuesta correcta, claro. Gasú, por favor, 5 puntos, Gasú. Gasú. BMD, la respuesta, ¿no? BMD o BMS y en el FND, en esos dos. Ok. Entonces, esta es la configuración para mostrarnos la cantidad de combustible. Aquí se puede apreciar más claramente cuál es el flujo de combustible, ¿no? Esta ya es una indicación más real, porque el otro que decía 130 y tantos, no sé en qué condición será, pero esto es lo más real, ¿ya? De flujo de combustible. Tu palabra clave es flujo. Ajá, flujo de combustible. Y aquí te va indicando, ¿no? Con esta cantidad de combustible, qué tiempo de vuelo tienes, ¿no? Según cómo esté configurada tu aeronave, ¿no? Cuánto esté pesando, ¿no? Si tienes viento a favor, viento en contra, todo eso te lo va a censar y te va a dar la autonomía con la cantidad de combustible. Y además, ¿no? Si ya tú selectas cuál es tu punto de destino, te va a decir con cuánto combustible vas a aterrizar, ¿no? Te da todo. Entonces, por eso le digo que ya me olvidé cómo utilizar el computador de vuelo. Y esta presentación es en el FND. Ahora, si ustedes ven aquí en el FND más claro, te da el combustible total, pero aún así te está marcando cuál es la parte del supply izquierdo y cuál es la parte del supply derecho. ¿Sí? Ahí está la marcación. Estos dos tanques suman 101 kilos. Lo que pasa es que aquí la cantidad exacta es 53.7, algo así, ¿no? Entonces, con 47.3, ¿no? Es lo que se suma y da 101. Acá lo han redondeado para abajo, cuando el redondeo de la cifra debió ser para arriba, 54. En el computador de vuelo, Julio, habría que convertir, porque ahí está galones hora y 6.8 libras por hora. Y habría que sacar o buscar un computador de vuelo que tenga kilómetros hora. Creo que en el computador también se podía hacer, ¿ah? Claro, teniendo el valor de kilómetros hora. Pero acá ya no necesitas, pues, ¿no? Acá. Por eso que le digo que tú, cuando hemos visto en el sistema del BMS, cuando hemos visto en la zona de configuración de datos, que se podía cambiar, lo puede poner en libras, lo puede poner en galones, pero es más práctico tenerlo en kilos, porque toda la carga te la van a dar en kilos y los pasajeros también en kilos, ¿no? Ok, entonces el sistema de monitoreo, nuevamente, en el warning, para los fuel low, cuando es bajo nivel, fuel reserve es que es la low, pero en ámbar, ¿no? Y cuando los sensores están fallando también, te avisa. Entonces, aquí, se va a pintar así en azul, ¿no? Cuando hay combustible en los tres tanques, ¿no? Va a haber una diferencia, ¿no?
cuando ya se está consumiendo el principal. Y aquí claramente está la respuesta también, ¿ya? Lo que se consume primero son los principales. Los supply quedan totalmente llenos. Cuando ya esta cantidad llegue a 140, es ahí donde me va a mandar la luz blanca, que me va a decir main fuel low, ¿no? Porque en el tanque principal ya estoy bajo nivel, pero es blanca, ¿no? Y después, ya cuando se empiezan a consumir los supply, ahora sí se pintan en amarillo, y cuando ya estés al límite ¿no? De 10 minutos, y primero es el rojo, el izquierdo siempre se pinta de rojo, ¿no? Primero siempre el izquierdo. ¿El Field Reserve cuánto te da? ¿30 minutos? ¿20? Sí, pero cuando estás con depende de tu consumo, pues, ¿no? Depende del consumo, pero sí más o menos te da eso, los 30 minutos. Cuando están totalmente llenos los supply. O sea, la luz ámbar de Fuel Low se prendería cuando estás más o menos por los 30 minutos. 30, pero para que quede vacío, ¿eh? Para que quede vacío. Ok. La luz roja es de 10. Julio, también se da el tema de la densidad en caso de la falla de alguna de las bombas. ¿Es igual? ¿Trabajan igual? ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver. Cuando te falla una bomba, bueno, en los Bell sabemos de que tenemos... Ya, que tienes que disminuir el nivel de vuelo, ¿no? ¿A eso te refieres? Así es. No, acá no. No tenemos ninguna emergencia relacionada con eso, ¿no? Si no me acuerdo, a 4.600 pies o menos decía, ¿verdad? Sí, sí. Ya, no, acá no tenemos eso. Sí, descender por la presión. No, acá no. Ya. Ok, entonces si tenemos baja cantidad de combustible o el indicador está degradado, nos lo va a indicar, ¿no? Nos va a avisar. Ahora, lo que sí hay relacionado a falla de una bomba es una indicación. Por ejemplo, a ver dónde está. Acá. Si ocurre una falla, ¿no? De una bomba, lo que va a pasar es esto. Aún teniendo combustible en el principal, pero ya es solamente, ¿no? Cuando llega la cantidad de 45 kilos, pero como la bomba falló, ya no te puede transferir el combustible, entonces ya se queda con esa cantidad, pero empiezan a consumirse los supply, ¿no? Y también te lo va a avisar, pues. Te va a avisar en el prime. Ahora, siempre estamos cubiertos con esto porque acuérdense que ahora por las regulaciones y por las auditorías que vienen del extranjero, siempre tenemos que volar con los 30 minutos de reserva más el 10% de la ruta, ¿no? Entonces es difícil que lleguemos a esos niveles, pero siempre está el de aviso. Ok, entonces el combustible, ¿no? Aquí vemos un gráfico, tenemos el tanque de combustible, tenemos las bombas, ¿ya? El sistema de medición y que se va a la asamblea de válvulas, ¿no? Las electrovalv para la combustión. Todo esto gobernado por el Engine Electro Control Unit. Es la unidad de control, ¿no? Del motor, que es electrónica y que viene a ser la FSU. Entonces, un esquemático aquí de cómo es el sistema de combustible, ¿no? Cómo sale desde los tanques con las bombas hasta la ignición. Entonces, aquí es donde se encuentra la asamblea de válvulas, donde tenemos la Star Electrovalve, ¿no?
para el combustible de arranque. Entonces, la Star Electroval lo que está haciendo es permitir que el combustible salga a través de los inyectores, por acá, para la combustión, ¿ya? Luego de que ya la turbina está arrancada, ¿no? Ya salió del Star, ¿ok? El combustible va directamente hacia esta rueda de inyección centrifugal. Entonces, esta es la novedad con relación a los motores convencionales. Ya no hay ningún tipo de boquillas ni de inyectores, ¿no? Para el combustible continuo, sino es a través de esta rueda. Esta rueda gira y en los 360 grados tiene orificios. Entonces, el combustible es inyectado a la parte interior de esta rueda y esta rueda lo va a esparcir, ¿no? Porque está girando constantemente y el combustible está saliendo a presión, pulverizado ya, ¿no? En los 360 grados de la cámara. ¿Ok? Mac, entiendo, perdóname que para atrás, entiendo entonces que los atomizadores están en esta rueda, los atomizadores ahora, ¿no? Y eso es lo que está esparciendo el combustible dentro de la cámara. Pero no son atomizadores, pues, ¿no? No son atomizadores. Ya. ¿No? Es solamente el conjunto de esta rueda centrifugal. Ok. ¿Ok? Entonces, ya no existen los atomizadores, existe esta rueda y lo que sí se mantiene son los inyectores, ¿no? Los Star, pero solamente para el arranque, ¿no? Y de eso se encarga la Electrovalve, ¿no? Que ya recibió el combustible, ¿no? Desde los motores. Entonces, cuando ya cambia del modo de estar al modo continuo, ya es directamente a través de esta rueda. Y tenemos la otra válvula que es la Stop, ¿no? La Stop Electrovalve, ¿no? Que es para el corte de combustible, ¿no? Cuando ya apagamos, ¿no? Se va encerrando todo el circuito, esta Electrovalve, ¿no? Cierra el circuito, purga todo el combustible que está en las líneas, ¿no? Y es quemado por el aire sangrado y es expulsado solamente como gases, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la asamblea de las bombas. Esta ya es la bomba mecánica, ¿no? Que está dentro, bueno, que es parte de la turbina, ¿no? Que también tiene la función, ¿no? De succionar combustible desde los tanques, ¿no? Esta es la que permite que podamos arrancarlo sin utilizar las prime. Entonces, esta asamblea está ubicada aquí en la parte delantera, ¿no? Delante de la caja accesoria, ¿ya? Y, bueno, tiene también su sensor de temperatura, de presión y su transmisión, ¿no? Tiene una bomba de presión, que es la que se encarga ¿no? de jalar el combustible, y tiene su propio filtro, ¿ok? Aquí hay una unidad de medición. Todo esto gobernado por ¿quién? Por el ECU, ¿no? El ECU es el que se encarga de medir toda la cantidad de combustible, por lo que yo les había dicho inicialmente, ¿no? Censando la T1, la P1, la posición del colectivo, para determinar la cantidad de combustible que necesita en la combustión, en toda condición de vuelo. Y la purgación del combustible que hemos dicho, ¿no? Cuando se apagamos la turbina, entonces aquí aproximadamente 40% es que opera esta válvula. Habíamos hablado de la Stop Electrovalve a través de la válvula de purgado, ¿no? Entonces, esta asamblea de válvulas está ¿dónde? Aquí, en la parte superior, ¿no? La parte superior, más o menos sobre la sección de combustión. Y estas son. Esta vendría a ser la Stop Electrovalve, la Stable Electrovalve, ¿no? Con el sistema de presurización y los inyectores aquí, todo el sistema.
Entonces, el conjunto de asamblea de válvulas son las que se encargan, ¿no? De distribuir el combustible y están gobernadas por el ECO. ¿Ok? Bueno, ya hemos detallado ya la función de cada una. Esto habla de lo mismo que hemos estado hablando, ¿no? Donde está la rueda centrifugal, ¿no? Que es esta, y por la que ahí vemos los orificios, ¿no? Que están en los 360 grados, ¿sí? Esos puntos son los orificios por donde sale el combustible. ¿No? Entonces, el sistema de monitoreo durante la ignición, ¿no? Aparece en el BMS, ¿no? Y en el master list. Ahí nos van a dar la indicación. BMS porque estamos en Start, ¿no? Donde sale esta indicación. Cuando ya alcanzamos 62%, dijimos, desaparece totalmente. Y en el master list igual nos está indicando. Okay. Julio, ¿y en qué momento entonces colocas las bombas mecánicas, no? Si no tienes las bombas para arrancar, solamente arrancas con la batería. No, claro, pero tienes la checklist, pues, ¿no? Entonces, en la checklist te va indicando paso a paso. Entonces, después de que se hacen todos los testeos, ¿no? Ya hiciste el testeo, por ejemplo, del sistema LAM, ¿no? Y ya pusiste el peso, configuraste el peso, y después viene, sí, Prime, anticolisión y arranque turbina. Ah, ya. La checklist te va marcando, ¿no? El paso. Ah, es que se ve raro no conectar bombas, ¿no? Como dijiste, es batería nada más. No, eso es solamente para decirles la capacidad de la turbina, pero sí es mandatorio ponerlas, ¿no? En la checklist es mandatorio. Ah, sí, ya. Ok, que quede claro, es mandatorio arrancar con las bombas Prime. Ok. Bueno, es prácticamente lo mismo que hemos estado hablando, ¿no? Del sistema de start y sistema de ignición. Ok, y este es el esquemático, ¿no? Ya eléctricamente cómo es que se acciona. Ok, para el monitoreo en lo que es presión de combustible simplemente es a través del master, ¿no? Sabemos que tenemos los sensores aquí, ¿no? En la asamblea de la bomba de combustible y que nos van a dar indicaciones en el master. También tenemos un sensor de temperatura de combustible, ¿ok? ¿Ya? Que está en los tanques y tenemos un sensor y nos va a indicar aquí en el master list. Okay, cuando hay una excedencia relacionada a esto, pero ya sería algo operacional, ¿no? Aparece en la página de reporte. Esto es una cuestión de mantenimiento más que todo. Ok, entonces hemos terminado lo que es combustible. ¿Preguntas? Entonces, en resumen, el sistema de combustible es bastante sencillo. Todo se puede explicar simplemente desde los tanques, ¿no? O aquí. Esto resume todo el sistema de combustible. Hemos hablado de los tanques, que tenemos dos tanques de supply, o el izquierdo y el derecho. Esos son los que abastecen constantemente de combustible al motor, ¿ya? Y tenemos tanque principal central y tanque principal posterior. Después tenemos dos bombas prime, ¿no? Que están en los tanques supply, y dos bombas transfer que están en el tanque principal central. ¿Ok? A
Adicionalmente contamos con una bomba, la Jet Pump, que simplemente es mecánica. Las demás son eléctricas. Después, la que gobierna y administra el sistema, ¿no? Tanto para el arranque como para continuo, y el sistema de purga está a través de la asamblea de válvulas con la Start Electrovalve y Stop Electrovalve. Todo el sistema controlado por el Engine Control Unit y los sensores que nos van a monitorear todo a través de las BMS y del Master List. Ok. Entonces, si ya no hay más preguntas, yo creo que podemos dejar la clase aquí por el día de hoy. Sí, yo creo, ya estoy mareado ya. Ok, Mac, muchas gracias. Estás tomando, Claro, Sofi está tomando su vino, pues, está escuchando con su vinito, pues está mareado. Bomba Supply, Air Supply. Air Supply, Air Supply. Air Supply. Las Prime Supply. Julio, y mañana está por terminarse la hora, ¿no? De la clase. Ya, justamente estaba chequeando aquí. Tengo el mensaje de Bamba, ya llegó. A ver, déjame chequear un ratito. Ya, ok.